En el nombre del Señor Jesús, día más, un domingo más, estamos aquí por la gracia del Señor para cada uno de nosotros y vamos a entrar directamente al mensaje a la iglesia de Sardis el día de hoy. Les voy a invitar a abrir sus Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis, capítulo 3, y voy a estar leyendo los primeros 6 versículos que contienen el mensaje a la iglesia de Sardis. Y dice así la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Bueno, hemos estado estudiando por los últimos domingos los mensajes que el Señor Jesucristo mismo dio a estas 7 iglesias. El día de hoy estamos ya en la iglesia, en la 5ª iglesia. La primera iglesia fue Éfeso, la segunda fue Esmirna, la tercera fue Pérgamo, la cuarta fue Tiatira, y el día de hoy estaremos estudiando el mensaje a la iglesia de Sardis. Sabemos que la razón por qué el Señor envió estos mensajes a estas 7 iglesias es porque primero eran iglesias históricas, estaban allí, no eran las únicas iglesias que existían en ese tiempo, había más, pero estas iglesias eran representativas de todas las iglesias en ese tiempo, de todas las iglesias a través de las edades y de todas las iglesias en el día de hoy. Y no solamente de las iglesias, sino de los creyentes que estamos vivos en este tiempo y estamos recibiendo esta palabra. Así que cuando escuchamos estos mensajes, nosotros tenemos que tratar de extraer para nuestras vidas lo que el Señor nos está hablando a nosotros, aquellas cosas por las cuales el Señor nos está elogiando y aquellas cosas por las cuales el Señor nos está llamando la atención para que hagamos un cambio. Esta iglesia de Sardis estaba ubicada en lo que hoy es Turquía, y realmente un poquitito antes del tiempo en que el Señor envió esta carta, este mensaje a esta iglesia, esa ciudad de Sardis era considerada una ciudad muy próspera y también tenía un gran comercio textil, donde se teñían las lanas y todo eso. En su tiempo fue la capital del reino de Lidia y era famosa porque tenía un tremendo templo dedicado a una diosa conocida como la diosa Cibeles, y también se hacía adoración a otra diosa, Artemisa, y fue una de las ciudades principales de toda Grecia. Estaba llena de edificaciones grandes y preciosas, las cuales en el día de hoy, si nosotros fuéramos a esa área de Turquía, solamente veríamos las ruinas de esas grandes construcciones que existieron. Sardis estaba estratégicamente situada en una colina alta y se había hecho esta acrópolis, esta ciudad, estaba muy fortificada y era muy difícil que los enemigos llegaran a atacarla, porque estaba muy arriba y había muchos precipicios. Por lo tanto, si venían ejércitos extranjeros a tratar de conquistarla y de atacarla, les era muy difícil poder subir para llegar a ese punto. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que a pesar de todo eso, 2 veces esta ciudad fue conquistada por sus enemigos, porque ellos se confiaron de tal manera de que nadie los podía atacar, que se quedaron, como dicen en mi país,
dormidos en los laureles, porque veían y pensaban que nunca iban a lograr los ejércitos enemigos subir de tal manera de llegar a atacarlos a ellos. Sin embargo, en una oportunidad, el rey persa Ciro quería atacarla y vio que era difícil atacar esta ciudad y les dijo a sus hombres que iba a haber recompensa para aquel que lograra descubrir la forma de atacar esta ciudad. Entonces los soldados empezaron a mirar y a observar cómo poder llegar a esa altura, porque creo que eran como 900 pies de altura donde estaba ubicada, y que, como les digo, habían arrecifes y cosas alrededor, habían montañas, rocas, que no era fácil llegar. Entonces un soldado estuvo mirando y de repente uno de los soldados de la ciudad de Sardis se le cayó el casco. Y se dice que el casco, ¿no es cierto?, fue rodando hacia abajo, y el soldado estaba observando lo que pasaba, y vio que a este hombre al que se le cayó el casco bajó y salió por un orificio que había allí en estas murallas de la ciudad, y vio que salió por un orificio. Entonces dijo: allí está, por allí vamos a entrar y por allí los vamos a atacar. Y sabe usted que por allí subieron y por allí se metieron y atacaron a la ciudad, y esta ciudad estaba desprevenida, no estaba vigilante, estaba como dormida. Por allí se metieron, la atacaron, les fue fácil porque no estaban preparados para resistir. Ellos pensaban que la ubicación que ellos tenían en esa gran altura no iba a permitir que nadie los atacara. Sin embargo, sí pudieron entrar, sí los atacaron y sí los conquistaron. La cosa es que no fue una vez que esto pasó, sino que años más tarde, esto pasó como en el año, por decir, 500 antes de Cristo, años más tarde, como en el año 180 antes de Cristo, otra vez la ciudad fue conquistada y prácticamente de la misma manera, y otra vez la ciudad estaba no vigilante. Entonces, Sardis estaba estratégicamente ubicada en la cima de una colina, lo cual la había convertido, militarmente hablando, en una ciudad casi inconquistable. Y producto de esto, ellos se habían confiado, y esto los llevó a ser vencidos 2 veces de la misma manera, al punto que después la gente se empezó a burlar de esta ciudad por la forma tan tonta de haber sido conquistada y de que ellos no pudieron resistir. Sardis fue una ciudad próspera, llena de lujos, pero después había venido un decaimiento, y ellos, aunque todavía tenían cierto valor y reconocimiento, ya no estaban en el nivel que estaban antes. Y esta condición de alguna forma se había trasladado a la vida de la iglesia en Sardis. Por eso que el Señor les habla a esta iglesia. El nombre Sardis significa los que han escapado, uno de sus significados, los sobrevivientes o el remanente, los que han escapado, ¿no es cierto?, de un lugar y se han salvado de la situación. Sardis tenía una mala fama de sus habitantes porque eran personas muy corruptas. Y esta era una ciudad que, aunque era próspera, era una ciudad corrupta. Allí se había acuñado la primera moneda y se había convertido Sardis en un centro comercial. Se había dado a conocer casi en todas partes por tener esta industria textil. Vamos a ir al primer versículo que les leí y dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esta. Entonces el Señor le está mandando este mensaje al ángel de la iglesia en Sardis, pero cuando decimos al ángel de la iglesia en Sardis, no se está refiriendo solamente al líder o pastor o encargado de la obra. Él era a quien se le estaba escribiendo, pero él iba a llevar ese mensaje a la iglesia. Y no solamente a veces a esa iglesia, sino que esas cartas iban a ser leídas en otras iglesias también. Y aquí el Señor le dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, y se presenta el Señor como el que tiene los 7 espíritus de Dios. Y también se presenta como
que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Cuando el Señor se menciona a sí mismo como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, nosotros sabemos que mucho de esta descripción viene del capítulo 1 de Apocalipsis. Y en el capítulo 1, versículo 4 y 5, nosotros leemos que dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Estos 7 espíritus que están delante de su trono están representando el atributo de la plenitud del Espíritu Santo de Dios. No es que hayan 7 Espíritus Santos, sino que hay un solo Espíritu Santo, pero manifestado en su plenitud. Luego, la palabra del Señor en Isaías capítulo 11, versículo 1, nos menciona en forma bien específica los 7 espíritus. Nos habla del Espíritu de Dios, el Espíritu de sabiduría, de inteligencia, Espíritu de temor de Dios. Allí lo que está representando es la plenitud del Espíritu Santo de Dios. Pero también dice, el que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas, dice esto. ¿Se recuerda usted que las 7 estrellas están representando a los 7 ángeles? Y los 7 ángeles son los 7 encargados, líderes, pastores de la iglesia, en este caso de las 7 iglesias, pero en este caso de la iglesia de Sardis. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 5 nos dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 6 dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. El número 7 representa en la Biblia plenitud, algo que está completo, perfección. Entonces aquí está representando todo el atributo del Espíritu Santo de Dios. Y las 7 estrellas, como dije, representan a los 7 ángeles o a los 7 encargados de las iglesias. Usted lo puede ver en su casa en Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Y el Señor le dice, pasa rápidamente a hablarle aquí: yo conozco tus obras. ¿Se recuerda usted que en la mayoría de los pasajes que nosotros hemos leído en las semanas anteriores, nos está hablando y diciendo el Señor, en cada mensaje le dice a la iglesia: yo conozco tus obras? Y luego el Señor generalmente pasa a dar un elogio a las iglesias, pero en esta iglesia usted se va a dar cuenta que el Señor no tiene ningún elogio para esta iglesia. Y aquí el Señor dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Tremenda y fuerte palabra del Señor para la iglesia de Sardis. Yo creo que ninguno de nosotros quisiera recibir una palabra como esta, una palabra donde el Señor les está diciendo: tú estás muerto, espiritualmente estás muerto. Y usted sabe lo que significa estar muerto. Un muerto es alguien que no tiene ningún movimiento, no puede respirar, no puede moverse, está ido, es solamente un cuerpo muerto. Y dice aquí: yo conozco tus obras, de que tienes nombre, de que vives y estás muerto. ¿Qué nombre tendría esta iglesia que tenía un nombre como de que estaba vivo, pero estaba muerto? Quizás tenía un nombre como este: Iglesia Viviente de los Santos de Sardis. Quizás tenía un nombre así. Usted ha visto iglesias que tienen nombre de los apóstoles y profetas, por poner un nombre, o nombres que son como llamativos.
Pero el Señor le dice, a pesar del nombre que tienes, estás muerto. Estas palabras evidencian la práctica del pecado de esta iglesia. Y el Señor la llama con estas palabras fuertes, tú estás muerto. Jesús le dice, yo conozco tus obras, y lo más probable, porque esta iglesia estaba en un lugar muy pudiente, lo más probable es que tenían un edificio grande, lo más probable es que tenían actividad, tenían eventos, tenían reuniones, no es que no tenían nada. Sin embargo, a pesar de todo eso, el Señor los miraba y los veía como una iglesia muerta. El Señor tiene un conocimiento detallado, un conocimiento minucioso de todo lo que ocurre en la iglesia del Señor, en las iglesias locales, en la iglesia en Estados Unidos, en la iglesia en los diferentes países del mundo. El Señor las mira y el Señor las conoce. Y a veces nosotros nos dejamos llevar por las cosas que vemos y pensamos, wow, esta iglesia está grande, mire, tienen un tremendo edificio, tienen un tremendo campus, como se le dice acá, o tienen varios campus en diferentes partes de la ciudad, y quedamos como sorprendidos, y cada domingo se reúnen miles de personas. Y nosotros estamos como sorprendidos por eso. Pero el Señor dice, yo conozco tus obras, porque el Señor no está tan interesado en el número de la gente que se reúne en un lugar, sino que Él está interesado en los corazones de las personas, en la vida interior, espiritual de las personas. El Señor está interesado en que estemos constantemente creciendo en el conocimiento de Dios espiritualmente, haciendo cambios en nuestras vidas para mejorar, para agradar más al Señor. Qué diferente es como el Señor mira a como mira el hombre. ¿Se acuerda cuando el Señor envió al profeta Samuel para ungir al siguiente rey de Israel? Y el profeta fue porque el Señor le dijo, tienes que ir a tal lugar, y llegó allí a la casa de Isaí y le dice, pueden venir tus hijos porque tengo una misión que cumplir. Entonces el hombre Isaí, el padre de todos estos hijos, dice sí, y empezaron a pasar delante del profeta Samuel. Y cuando Samuel vio al primero que pasó, lo vio que era alto, que era como con cuerpo de guerrero, y piensa él, este es el que el Señor ha elegido. Y el Señor le dice no. Y pasó el siguiente que se veía grande también, se veía fuerte, fortachón, y piensa, este es. Y el Señor le dice no. Y así pasaron todos los que estaban allí, los hijos en ese momento, y el Señor le dice, ninguno de estos es. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre. Y nosotros tenemos que aprender a mirar con los ojos de Dios, de la manera que el Señor mira. A veces nosotros miramos a un niño y decimos, oh, solamente este niño vino a esta reunión. Sin embargo, no sabemos lo que Dios puede hacer a través de la vida de ese niño. No sabemos la obra de Dios, lo que Él puede levantar a través de la vida de esa persona. Se dice que como un siglo atrás, cuando en Inglaterra había muchas reuniones, y usted sabe que en Inglaterra a veces hay tiempo, en el tiempo de invierno, que está todo como frío, y había una reunión donde el predicador estaba esperando que llegara la gente, y el único que llegó prácticamente allí, aparte de los que ya estaban, era un jovencito. Entró allí y se sentó, y él predicó y hizo el llamado de igual manera, y el Señor tocó la vida de ese joven, y ese jovencito se convirtió en el más grande predicador de Inglaterra y del mundo en ese tiempo, porque Dios no mira lo que mira el hombre. A veces nosotros pensamos en las grandes multitudes, pensamos en los grandes edificios, pero Dios no está interesado en eso. Dios está interesado en un corazón que se rinda para servir a Dios. Bendito sea el Señor, que no mira como miramos nosotros, y nosotros tenemos que crecer a la altura del Señor, porque hemos sido llamados para ser semejantes al Señor Jesucristo, para poder mirar las cosas de la manera que la ve Dios. Aleluya. El Señor le dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Cuando el Señor nos mira a nosotros, ¿qué piensa el Señor de nosotros? Cuando el Señor te mira a ti, cuando el Señor me mira a mí, ¿qué piensa el Señor de nosotros? ¿Piensa lo que piensa la gente? ¿Tenemos buena reputación con las personas? ¿O piensa de una manera diferente acerca de nosotros?
La iglesia de Sardis tenía una reputación, una fama entre las iglesias por su, comillas, vitalidad espiritual, porque quizás tenían mucho movimiento, había mucha actividad, había muchas campañas, había muchos retiros, había muchas reuniones, y parecía que había una ardua labor. Pero todo esto era solamente una apariencia. Y el Señor detecta las apariencias. ¿Recuerda usted que les dijo en una oportunidad a los fariseos: sepulcros blanqueados por fuera, pero por dentro están llenos de huesos de muertos? Sin embargo, el ataúd del sepulcro muchas veces se ve muy bonito por fuera, pero ¿sabe usted que al Señor le interesa más lo que está dentro que lo que está afuera? Porque lo que está dentro es lo que usted realmente es, y lo que está afuera es lo que la gente muchas veces piensa que usted es. Y nosotros tenemos que preocuparnos más que de nuestra reputación, tenemos que preocuparnos de nuestro carácter, qué es lo que realmente hay en nosotros. El Señor le dice: tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Una iglesia preocupada por las apariencias, preocupada por el qué dirán. ¿Cuántas cosas nosotros muchas veces hemos hecho en nuestras vidas que son solamente apariencias? Sin embargo, el Señor mira lo que está en el corazón. Muchos matrimonios son solamente matrimonios de apariencia. Cuando salen las cosas a luz, uno queda sorprendido porque era solamente algo que parecía que era así, pero no era. Oh, que el Señor nos ayude para que cuando Él nos mire a nosotros y mire nuestra vida espiritual, no seamos solamente apariencia, no seamos solamente un vaso que está limpio por fuera, pero por dentro está lleno de polvo, lleno de mugre. Que Dios nos ayude. ¿Cuántos están siendo miembros de la iglesia del Señor Jesucristo y el Señor los mira de una manera distinta? Los mira como muertos. Sardis tenía una falsa reputación, tenía un nombre, se había hecho de un nombre. Pero ese nombre, que aunque parecía ser un nombre que estaba vivo, el Señor le miraba más internamente y los miraba como un cementerio. Muchas veces la gente no quiere ir a los cementerios en forma natural porque les da miedo. Y dicen: no, un cementerio me da miedo, lo que está pasando acá. ¿Sabe usted que el Señor miraba a la iglesia de Sardis como un cementerio? ¿Cómo mira el Señor la iglesia donde tú te congregas? ¿Cómo mira el Señor tu vida? ¿Sabe usted que aquí el Señor no les hace, no parte con ningún elogio, no parte diciéndoles ninguna cosa buena que tenían? Y el Señor, que era perfecto y que conocía lo más profundo, normalmente en las otras iglesias partió diciéndole algunas cosas buenas que ellos tenían, alabándole lo bueno, pero aquí no encontró ninguna cosa buena. Y parte directo: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. De esta iglesia no se menciona de que sufría persecución como en la otra. ¿Se acuerda usted la iglesia de Esmirna, que estaba amenazada de muerte? Sin embargo, el Señor le dice a esa iglesia: tú estás viva, tú vives. Y aquí a la iglesia de Sardis, que aparentaba estar viva, el Señor le dice: tú estás muerto. ¿Qué comparación más grande había en esto? Esta iglesia, al parecer, no estaba sufriendo una fuerte persecución, tampoco estaba siendo una iglesia que tenía problemas, que no hacía nada. Sin embargo, aunque ellos hacían cosas y trabajaban y cantaban en la iglesia y hacían preciosas oraciones y cantaban cantos bonitos y tenían asientos cómodos, era una iglesia activa, tenía un nombre, una reputación que se habían hecho, pero no tenía vida. Por eso el Señor continúa en el versículo 2 y les dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. El Señor no había hallado sus obras perfectas. Tenían obras, hacían cosas, pero delante de Dios no era algo que al Señor le agradara, no estaba perfecto, no estaban a la altura de lo que Dios quería. Muchas veces la gente en las iglesias hace cosas, una, o para agradar a los líderes, no para agradar a Dios; dos,
porque se sienten presionados por el liderazgo de la iglesia para hacer cosas y porque se sienten presionados los hacen, pero en su corazón no están haciéndolas para agradar a Dios. Por lo tanto, el Señor, que conoce lo más profundo del corazón, Él va a juzgar las motivaciones de nuestro corazón. ¿Por qué estamos haciendo las cosas? ¿Cómo las estamos haciendo? La iglesia de Sardis se había preocupado por cuidar muy bien lo que el hombre mira, pero se olvidaron de que tenían que cuidar lo que Dios mira. Y por eso el Señor continúa en el versículo 2, tus obras no han sido halladas perfectas delante de mí, y por lo tanto lo que les queda allí, que todavía no se ha muerto, es decir, todavía el Señor estaba tratando de ver algo en ellos, afirmen esas cosas que les quedan. Esas cosas que les quedan, que todavía no han muerto, pero están por morir, traten de afirmarlo. A lo mejor ya no oran como antes, a lo mejor así un poquitito de oración. Afírmenla, oren un poquito más, busquen un poquito más, lean la palabra, evangelicen, levántense. Esas cosas que todavía les quedan, no las dejen que terminen de morir. ¿Cómo ellos podían afirmar eso? El Señor les da la respuesta. Versículo 3. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Entonces les dice 3 cosas importantes. Acuérdate, guárdalo y arrepiéntete. 3 cosas importantes que el Señor les dice que debían hacer. Debían recordar los primeros días de su salvación, cuando tenían ese celo y esa pureza, se les había enseñado la palabra de Dios. Acuérdense, la habían recibido. No es que no habían recibido la palabra de Dios, la habían recibido. ¿Y nosotros no hemos recibido la palabra de Dios? ¿Y nosotros cuántos sermones no hemos escuchado a través del tiempo de que estamos en la iglesia, de que hemos venido a Cristo? El Señor les dice, recuerden lo que han recibido. Acuérdense de esto. El Señor les llama a acordarse, a guardarlo, es decir, ponerlos por obra, y a arrepentirse. El arrepentimiento significa un cambio, significa que vamos en una dirección y hacemos cambio para ir en la dirección que agrada a Dios. Significa que nos hemos desviado, pero cuando nos arrepentimos, no solamente lloramos, es bueno llorar, pero no solamente lloramos, sino que vamos a la práctica y hacemos un cambio, damos la vuelta y empezamos a caminar en dirección del Señor, en dirección de la voluntad de Dios. ¿Por qué les dice el Señor esto? Que se acuerden, que lo guarden y que se arrepientan, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. No está diciendo aquí que el Señor es un ladrón, sino que está haciendo una comparación, que va a venir como ladrón. ¿Cómo viene el ladrón? Generalmente, si usted se fija, generalmente los ladrones, cuando quieren entrar en una casa, vienen en la noche. ¿Por qué? Porque en la noche la gente está descuidada, está dormida, y ellos pueden entrar allí y sorprender a la gente. Además, el Señor le hace esta comparación y les dice, si no velas, es decir, si no estás vigilante, si no estás atento, voy a venir así, porque ellos ya tenían el conocimiento y la parte histórica de lo que había pasado a esa ciudad en por lo menos 2 oportunidades, donde ellos, por estar descuidados, estar muy confiados, vino el enemigo y los atacó y los conquistó. Y usted sabe que el enemigo, cuando ataca a las personas, no solamente las ataca en el momento que están más firmes, las ataca en el momento que están más débiles. El enemigo, su estrategia es atacar a aquel que está débil en la oración, aquel que está débil en la palabra. En ese momento que la persona está débil, incluso emocionalmente, allí le ataca. Por eso que tenemos que cuidar también a nuestros niños pequeños, porque el enemigo siempre ataca a los más débiles. ¿Se ha fijado usted cuando los animales van en la selva y quieren atacar a alguien? Están mirando y si ven al animal más pequeño que queda atrás, allí se le tiran encima a ese animal porque está más débil. Entonces el Señor les dice aquí, vela, despierta, estate
vigilante, porque no he hallado tus obras perfectas. Acuérdate de lo que has recibido, de la palabra del Señor, del mensaje que has recibido. Guárdalo, es decir, ponlo por obra y arrepiéntete. ¿Por qué? Porque si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vine sobre ti. Ellos podían entender claramente esto porque tenían el conocimiento histórico de esa ciudad, de cómo había sido atacada. Y por eso el Señor les usa estas mismas palabras. Siempre el Señor nos trata de hablar de la manera en que nosotros podamos entender. El mensaje del Señor no es un mensaje rebuscado donde las personas no entiendan nada, sino que es un mensaje que trata de llegar aún a los niños. Cuando el Señor estuvo en la tierra, Él les habló a la gente usando parábolas de cosas que ellos conocían. Les habló de la semilla y el sembrador, les habló del árbol que crecía, les habló de diferentes cosas que ellos podían identificarse con ellas para que pudieran entender el mensaje. Y aquí les habló a esta iglesia en forma muy personal y particular, diciéndole, si no vendré como ladrón. Es decir, así habían venido sobre ellos, sobre esa ciudad, y los habían sorprendido. Y el Señor no quiere que esta iglesia termine desapareciendo, lo poco que le quedaba no quiere que termine muriendo. Si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y que esta venida, porque le dice vendré sobre ti, no se está refiriendo a la venida del Señor, sino que se está refiriendo más bien a una venida del Señor en juicio sobre esa iglesia. En el libro de Corintios nosotros encontramos donde el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les dice que lo importante de examinarse a sí mismo para ver si están realmente en la fe. Y muchas de las cosas que nosotros hacemos tenemos que examinarnos. ¿Por qué las hacemos? ¿Por qué estamos haciendo esto? A veces vivimos tan envueltos en las cosas que vamos hacia adelante como una carrera y nunca tomamos tiempo para examinarnos. El Señor les dice a los de Corintios que por eso había muchos enfermos entre ellos, porque había venido, ¿no es cierto?, el castigo, el juicio de Dios sobre esas vidas. Y muchos, le dijo, incluso duermen, es decir, habían muerto físicamente a causa de que no habían tomado tiempo para examinarse. Esto es tremendo, una palabra de Dios tremenda. Dios quiere que nosotros nos examinemos porque Él siempre, antes de que Él mande un juicio sobre una nación, sobre una ciudad, sobre una familia, sobre una vida, el Señor nos llama a examinarnos, nos llama a arrepentirnos. Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Es decir, van a ser sorprendidos. Como decimos en mi país, los pillados, sorprendidos. Pero el versículo 4 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. No han manchado sus vestiduras. Recuerde que allí ellos trabajaban tiñendo la lana, y cuando uno tiñe algo, yo hace unas semanas atrás teñía algo, una playera, una polera, y no es fácil. Realmente cuando uno lo mete dentro y trata de hacer la figura, las cosas saltan para todos lados. Entonces aquí el Señor le dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Es decir, se han mantenido sin contaminarse. Y el Señor, eso es lo que nos manda a nosotros, a mantenernos sin mancha del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No tenemos que contaminarnos con su forma de vivir, con su forma de pensar, con sus prácticas, sino que tenemos que mantenernos en santidad de vida. Estas vestiduras blancas también aparecen en Apocalipsis capítulo 6, versículo 11, que dice, y les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Ahí está hablando de los mártires. También en el capítulo 7, versículo 13, nos menciona otra vez las vestiduras. Dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Porque la sangre del Cordero de Dios
es la única que puede limpiar nuestras vidas, es la única que puede emblanquecernos. Esa sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz del Calvario es aquella en la que podemos encontrar redención, salvación, limpieza. Y por eso nos dice la palabra del Señor que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y que la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Aleluya. En Apocalipsis 19:14 nos menciona lo siguiente: y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Los ejércitos celestiales seguían al Señor. Aquellos que ya habían sido lavados y redimidos van a venir con el Señor Jesucristo. Vamos a venir con el Señor Jesucristo cuando Él venga en su segunda venida, visible en gloria y majestad a esta tierra. Nosotros vamos a venir siguiéndole al Señor con vestiduras blancas. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Son dignas. Y no es que sean dignas en sí mismos, sino que son dignos a través del Señor Jesucristo. A través del Señor Jesucristo nosotros somos dignos en Él, por Él. Y tenemos que mantenernos en eso que Él nos ha llamado, porque a santidad nos ha llamado el Señor. Amén. Amén. Versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Entonces, aquí hay algo bien importante. A todas las iglesias el Señor le da casi al final una promesa de que el que vence, el que venciere, es decir, hay una parte que tenemos que hacer nosotros. Y aquí yo difiero con la doctrina de la iglesia reformada, donde dice que todo lo hace el Señor y prácticamente nosotros no hacemos nada. Es decir, si una persona se pierde, es que el Señor no hizo nada para salvarla, porque Dios todo lo hace Él. Y no es así, porque la palabra de Dios claramente dice que Él no quiere que ninguno se pierda. Entonces hay una parte de la libre voluntad que el Señor le dio a cada persona que tiene que ser ejercida para decirle sí al Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí, el Señor les dijo, tome su cruz, niéguese a sí mismo. Hay una parte que la persona tiene que hacer para poder seguir al Señor. Si fuera por el Señor, ninguno se perdería. Pero Él ya proveyó la salvación para todos. Lo que pasa es que no todos la quieren recibir, no todos quieren abrazar este mensaje y este llamado del Señor. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Aquí hay otro pasaje importante que muchos lo interpretan de una manera que es diferente una de la otra. Y yo leía y yo no lo puedo ver de esta manera. Muchos dicen que ahí el Señor está diciendo que yo no voy a borrar el nombre, no voy a borrar tu nombre, porque tú solamente una vez creíste en el Señor, yo no voy a borrar tu nombre. Pero claramente está diciendo aquí, el que venciere va a recibir esas vestiduras blancas, y el que venciere, a ese el Señor no borrará su nombre del libro de la vida. Es decir, existe una posibilidad de ser borrado, porque si no, no lo mencionaría allí. Y no solamente no lo va a borrar a aquellos que vencen, sino esa palabra allí está diciendo que nunca jamás, de ninguna manera lo voy a borrar a aquellos que vencen. Y nosotros somos llamados en Cristo Jesús a ser más que vencedores. Recuerde que aquellos que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, pueden vivir esta vida de victoria en Cristo. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Se acuerda que dice la palabra claramente que aquellos que le confiesan delante de los hombres, Él también le va a confesar delante del Padre Celestial? Y aquellos que le niegan delante de los hombres, el Señor les va a negar delante de su Padre. Es decir, eran personas que habían conocido del Señor. No eran personas que no conocían de Dios, eran personas que habiendo conocido al Señor, habiendo comenzado bien, estaban terminando mal, se estaban apartando, no habían cuidado, habían manchado sus vestiduras. Pero el Señor les está haciendo este llamado. El llamado es que aquellas pocas cosas que le quedaban bien, que las mantuvieran, que se esforzaran y que también
el Señor reconoce aquí al remanente. Sí, es maravilloso ver cómo el Señor siempre tiene un remanente. Si usted va a través de la Escritura, usted va a ver que en el tiempo del diluvio solamente 8 personas se salvaron del diluvio. Fue el remanente de ese tiempo. De los 12 espías que Moisés envió a reconocer la tierra, solamente 2 de ellos entraron al final a la tierra prometida. De los 5.000 que comieron el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, solo unos pocos siguieron al Señor. El Señor siempre tiene un remanente que no ha manchado sus vestiduras. Y nosotros tenemos que ser ese remanente de Dios, ese remanente que no se doblega ante Baal, ese remanente que no sigue las enseñanzas de Jezabel, ese remanente que no sigue las enseñanzas de Balaam. Tenemos que ser ese remanente que guarda sus vestiduras. Por eso más adelante, en el mismo libro de Apocalipsis, la palabra del Señor dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Tenemos que mantener nuestras vestiduras espirituales limpias. Entonces voy terminando con esto. El consejo divino era ser vigilante, cuidarse del enemigo y de sus sutilezas, porque el enemigo está mirando, así como ese soldado estaba mirando por dónde podía entrar a la ciudad. Así el enemigo está mirando y lo está observando. ¿Qué mira usted en la televisión? ¿Qué mira usted en la internet? ¿Con quién se junta usted? ¿Qué cosas usted habla? ¿Qué cosas usted hace? Está mirándolo. El Señor le dice: sé vigilante. Afirma las cosas que están por morir. Fortalece tus áreas débiles. Acuérdate quiere decir volver a las raíces. Guarda lo que has recibido, es decir, obedecer aquello que ya habían dejado de obedecer, pero que habían recibido el mandato de Dios, y arrepiéntete. Haz un cambio de tu modo de pensar y tu modo de actuar. ¿Por qué? Porque si no, vendré pronto a ti. Y yo creo que ese es el mensaje para la iglesia en el día de hoy, que el Señor nos dice: acuérdate, guarda las cosas, arrepiéntete, sé vigilante, porque si no voy a venir pronto. Y Dios no quiere que ninguno perezca. El Señor quiere que nosotros nos podamos levantar victoriosos para recibir esas vestiduras blancas y para que nuestro nombre no sea borrado del libro de la vida, y el Señor mismo nos va a confesar delante del Padre: estos son míos, bienaventurado, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Amén. Vamos a orar al Señor.